Hoy vamos a empezar un tema muy interesante, vamos a tratar un tema filosófico que nos va a permitir establecer unas bases para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, para que nosotros nos preguntemos por qué estamos aquí, de dónde venimos, para dónde vamos. Este tema se llama evolución, involución y revolución. ¿Qué vamos a ver hoy? Aquí en forma de menú pues vamos a hablar sobre una primera ley que es la ley de evolución e involución. Vamos a ver esta ley presente a lo largo de toda esta enseñanza, pero primeramente pues la vamos a estudiar para ver qué significa, para tener claridad sobre este tema. Vamos a hablar sobre la esencia espiritual que tenemos cada uno de nosotros y cuál es el origen de esa esencia, dónde está esa esencia en este momento. Y eso nos va a permitir comprender cómo esa esencia se encuentra ingresada en lo que llamamos la rueda del samsara o de los renacimientos. Una rueda que está relacionada con los sistemas evolutivos de la naturaleza. Nosotros estamos allí y también los demás reinos naturales, mineral, vegetal y animal. Entonces vamos a ver que la naturaleza tiene un sistema de evolución para esto que llamamos las envolturas, los cuerpos. Este cuerpo físico con el que nos movemos, con el que hablamos, con el que agarramos cosas, con el que nos transportamos de un lado al otro, lo llamamos envoltura. Una envoltura de una esencia transmigrante que se encuentra peregrinando en la creación. Y también vamos a hablar de las alternativas que tenemos como seres humanos, una alternativa que se llama la revolución de la conciencia. Revolución es decir, alto, poner un alto a esta rueda que está girando sin que nosotros sepamos cómo nos lleva. Nacemos sin saber por qué estamos aquí, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos. Por eso con el conocimiento y con la práctica podemos establecer una revolución y evadir lo que se llama la involución, que también pues vamos a estudiar qué es la involución. Entonces aquí tenemos un mapa de todo lo que vamos a ver el día de hoy y pues sin más, comencemos. Vamos a hablar entonces de la ley de evolución e involución. Esta ley es muy fácil de entender, no solamente teóricamente, sino debemos observarla en todo nuestro entorno. Nos dice esta enseñanza que todos los seres y fenómenos están sujetos a pasar por un proceso evolutivo que luego es precedido por otro involutivo. Es muy simple. Si nosotros miramos cualquier organismo, objeto, ser, tanto nosotros como en nuestro entorno, pues vamos a ver que su surgimiento es seguido por un proceso de evolución, de integración y desarrollo. Observemos por ejemplo esta planta que comienza siendo una semilla, surge, se manifiesta, se expresa. Y este organismo sigue unos patrones de crecimiento en los cuales obtiene minerales de la naturaleza, se integra, se forma un cuerpo, se estructura, llega a su máximo esplendor y a eso le llamamos evolución. Este organismo, esta envoltura, evoluciona, al igual que todas las envolturas de los diferentes reinos. Llegado a este máximo desarrollo, a este máximo esplendor, pues encontramos un tope, que es seguido por la hermana gemela de la evolución. ¿Cuál viene siendo? La involución. Este proceso de involución está caracterizado por el decaimiento, la desintegración y la desaparición. Es lo que complementa un ciclo de evolución e involución. Como yo les decía, pues esto no debe ser una teoría, sino algo que nosotros observemos en nosotros mismos, en nuestro entorno, en las plantas que tenemos, en nuestra mascota, en los objetos con los que nos relacionamos. Tal vez ustedes vieron en la línea del tiempo este coche que en algún momento fue diseñado. Una persona puso su mente, lo creó, lo construyó. Fue un último modelo. Fue una maravilla. Ese coche pues pasó por su ciclo y luego involuciona. Hoy en día es
una chatarra, hasta que llega una máquina, lo aplasta, lo desintegra y vuelve a ser lo que fue al principio, minerales que sirven para una nueva creación. Esta ley de evolución e involución, este proceso cíclico, rige todas las cosas que se encuentran manifiestas en el mundo material. No solo los seres y los objetos con los que nos relacionamos, sino a gran escala civilizaciones enteras. Crece una civilización, llega a su máximo auge. Recordemos, por ejemplo, la civilización egipcia con su lenguaje, su cultura, sus costumbres. Llega a una cúspide, los faraones, sus construcciones monumentales, y luego decae, involuciona y desaparece. ¿Qué queda de ello? Ruinas. Entonces así debemos ver todas las cosas y nosotros debemos saber que estamos implicados en este proceso. La ley de evolución e involución actúa en nosotros sobre todo en eso que llamamos la edad a nivel exterior. Esta ley actúa sobre nosotros de forma mecánica, es decir, que es independiente a nuestra voluntad. Nosotros no decidimos envejecer, ni siquiera desarrollarnos. El niño se va desarrollando solo, el cuerpo sigue un patrón natural y evoluciona hasta convertirse en hombre. La niña evoluciona hasta convertirse en mujer, independiente a la voluntad de quien es afectado por esta ley. De pronto vamos y nos miramos al espejo y decimos, ¡ay, qué es esto! Una cana. ¡Ay, qué es esto! Una arruga. Pues es porque vamos viviendo un proceso mecánico de involución, así como vivimos un proceso mecánico de evolución. En el proceso mecánico de evolución vemos que el niño se desarrolla y pasa de tener una mente de niño a una mente de adulto. Ahora puede comprender las ciencias y otras cosas que los niños no alcanzan a comprender. Sin embargo, en este punto de la conferencia, nos debe quedar muy claro algo importante. La evolución es un proceso mecánico que no altera, no produce la expansión o el despertar de la conciencia. Es decir, no se es más sabio por ser mayor. El proceso de despertar la conciencia es independiente. Es algo que solamente ocurre por la intervención de la voluntad consciente. Por la conciencia que yo ponga en mis actitudes, en mis defectos. Yo puedo saber que tengo un defecto de la ira, por ejemplo, pero solo cuando lleve mi conciencia allá, cuando reflexione, cuando vea su causa, lo que genera en mi vida, tomaré conciencia. Y esa conciencia puede cambiar ese patrón. Y entonces se puede disolver esa ira. Por eso llamamos expandir la conciencia, llevar la conciencia a donde no se encuentra. Pero este proceso no ocurre con la evolución. Podríamos llegar a la ancianidad sin haber desarrollado la conciencia. Por eso decía el Buda que el necio, la persona que no trabaja sobre sí misma, crece como el buey. ¿Por qué? Crece en carne, pero no en sabiduría. ¿Listo? Es muy importante tener esto en cuenta, porque entonces esto nos va a permitir descubrir que la conciencia no evoluciona, ni tampoco involuciona. Lo que evoluciona e involuciona es la envoltura en la que está contenida. Por eso debemos ahora entonces pasar a un segundo aspecto. Diferenciar lo que es la conciencia de su envoltura, la esencia. ¿Qué es la esencia? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Qué hay detrás de este nombre que yo tengo, este cuerpo, esta vida, estas posesiones, esta historia que llamamos vida? Hay un rasgo sutil espiritual que sirve de base a la vida. A eso le llamamos esencia. La esencia no tiene manos, la esencia no tiene pies, no tiene ojos, no piensa.
es simplemente un rasgo de atención. Esa esencia no pertenece a este mundo, por eso vemos que nacen las personas y después de un tiempo mueren las personas y algo se va, algo deja de estar en el cuerpo, ese rasgo espiritual que sirve de base a la vida, ¿cierto? ¿De dónde pues viene esa esencia? Pues esa esencia, siendo espiritual, proviene del mundo espiritual, de la unidad, hace parte de un todo, de lo que también podríamos llamar Dios, de lo que espiritualmente se le llama el Sol absoluto. Realmente somos esencias y venimos a manifestarnos en este mundo de las experiencias. ¿Para qué? Pues para tener la posibilidad de participar de la creación de todas estas cosas y fenómenos, de todas estas experiencias que llamamos vida, creación, felicidad, tristeza, placer, dolor, compartir, sentirse separado del todo, ser un mortal. Y después de muchas existencias, alcanzar lo que se llama la autoconciencia. Ojo ahí, alcanzar la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Auto viene de mí mismo, conciencia, despertar. Es decir, que la esencia puede llegar a darse cuenta dónde está. Aun cuando estamos en este drama, metidos en un cuerpo, podemos llegar a darnos cuenta que no somos de acá, que esto es una ilusión, que pertenecemos a algo superior. Podemos llegar a identificarnos con ese algo, y esa identificación es lo que va a producir una vida espiritual. Es decir, que yo viéndome a mí mismo como una esencia, puedo ver a los otros como esencias transeúntes y a todos como parte de esa misma unidad. Eso le llamamos una visión espiritual de la vida, trascendente, superior. Entonces, por medio del autoconocimiento podemos ir quitándonos todas esas ilusiones y llegar gradualmente a la autoconciencia. Pero para que eso ocurra, tienen que pasar muchas cosas antes. Para que ustedes puedan tener este conocimiento, reflexionar, tomar conciencia, como esencias han tenido que pasar por muchos y muchos estados para llegar aquí. Porque primeramente fuimos una esencia sin dientes, sin ojos, sin carne, sin envoltura. Y lo primero que hay que desarrollar para poder manifestarnos en este mundo precisamente es una envoltura. La esencia solo puede manifestarse en el mundo material a través de un cuerpo. Porque como siendo espiritual nos vamos a manifestar en el mundo físico. Es gracias a este cuerpo que yo me puedo mover, tocar, sentir sensaciones, pensar y vivir de acuerdo a este mundo. Pero no solo existen cuerpos humanos, porque también existen cuerpos de otros reinos naturales, como reptiles, aves, caballos, plantas, minerales, que también contienen una esencia y que experimentarán la realidad según el cuerpo en el que se encuentren contenidos. ¿Cierto? Es diferente la experiencia que está teniendo un cerdo a la que está teniendo un lagarto, a la que está teniendo un pájaro, a la que está teniendo una planta y a la que estás teniendo tú y a la que estoy teniendo yo. Porque todos estamos cubiertos por una envoltura que percibe la realidad de una manera diferente. Pero para lograr ese propósito de la autoconciencia, obviamente no lo vamos a poder hacer a través del cuerpo de un lagarto, ni de una planta, por bonita que sea, ni mucho menos de un mineral, sino a través de un cuerpo que nos brinde esa posibilidad. Para lograr la autoconciencia, esa esencia debe contar con un cuerpo dotado de un nivel de desarrollo que le permita comprender, entender, verificar un cuerpo humano. Y por eso debe pasar por los procesos evolutivos de la naturaleza.
porque una ley en la naturaleza es la ley de evolución, que hace que gradualmente estas envolturas evolucionen, no solamente a través de la edad, sino a través de un largo ciclo que ahora vamos a explorar. Entonces aquí entramos en otro tema que es la evolución del hombre, y esto nos lleva a cuestionar los paradigmas de la evolución, lo que nos enseñaron en la escuela. La teoría de la evolución de Darwin, que nos dice que el hombre es la evolución del mono, que el mono supo adaptarse mejor que otras especies y se convirtió en hombre, fue el afortunado, se ganó la lotería. El lagarto, aunque haya vivido miles de años, no pudo hacer eso, pero lo hizo bien el mono. Esta teoría pues entró muy bien y fue muy acogida porque vino a reemplazar la teoría religiosa del origen de la humanidad. ¿Cuál era esa teoría? De la creación de Adán y Eva, que Dios los creó a través del barro. Entonces vino este tipo y dijo, sí, efectivamente, el hombre no viene de esa creación de Adán y Eva, sino viene de un proceso de selección natural, que se puede evidenciar en la naturaleza. Pero que le hace falta algo importantísimo. ¿Qué será? Pues que el hombre no solamente evoluciona y las especies no solamente evolucionan por adaptación, sino que tienen una esencia divina, un espíritu, porque esta es una teoría materialista de la evolución. Es decir, esta es una teoría que descarta lo religioso y dice, no, el hombre es solamente un organismo evolucionante de un proceso de selección natural y pare de contar. Eso es todo. Al proponer esa teoría, entonces, los valores morales, los valores éticos, la filosofía, todo eso queda de lado, porque lo importante es que el hombre aproveche su presente vida, porque no hay nada más. Este es el sustento de todas las filosofías e ideologías materialistas, como lo es el comunismo y hasta el capitalismo, que le dicen al hombre, dedícate a tu presente vida porque no hay nada más. Y si te toca ser malo para ganarte el pan, pues gánatelo como mejor puedas, porque la ley de la vida es la selección natural. Gana el más fuerte. ¿Cierto? Sí. Esto fue lo que tenemos y esto es lo que sustenta hoy nuestra sociedad. Y por eso hoy vemos que se aplica bien ese principio. Tratar de ser el más fuerte. Tratar de conseguirlo todo en esta vida sin importar las consecuencias. Pero existe otra teoría, otra visión, otro paradigma, que es el paradigma evolucionista desde la perspectiva espiritual, que nos dice que el ser humano contiene una esencia que transmigra, que pasa por muchos estados, que viene al mundo a una escuela, que pasa de una vida a la otra, no solamente de un cuerpo humano a otro, sino que ha estado transitando en este mundo, en esta naturaleza, a través de los diferentes reinos, para formar esta envoltura que hoy tenemos, que nos pone en un nivel superior a los diferentes reinos de la naturaleza, vegetal, animal y mineral. Esta enseñanza espiritual nos habla de que el ser humano está peregrinando, está envuelto en lo que llamamos la rueda del samsara o la rueda de los renacimientos. Que estamos involucrados en una rueda que contiene diversos niveles evolutivos y que en ella nos movemos cíclicamente, sin darnos cuenta de dónde vamos ni para dónde, porque no hemos despertado la conciencia. Entonces nos vamos moviendo de acuerdo a los patrones de la naturaleza. Esta rueda es un drama cósmico en el que estamos todos metidos. La palabra samsara quiere decir divagar, ir de aquí para allá. Por eso se le llama rueda del samsara, la rueda de la divagación. Y en esta rueda vamos a encontrar la actividad de dos leyes principalmente. La primera que ya la explicamos, la ley de la transmigración de las almas o la ley de la reencarnación, que es la ley que nos dice que la vida es un lapso, una experiencia para esa pequeña esencia o esa esencia minúscula, sutil, que una vez
pasa por una experiencia en un cuerpo, ese cuerpo muere y se reincorpora en otro cuerpo. Según las experiencias de una vida serán las experiencias de otra. Eso ya lo podremos ver en otras conferencias complementarias. Y hay otra ley que fue la que explicamos recientemente, que es la ley de evolución e involución, que nos habla que los cuerpos evolucionan en un sistema cíclico y no solamente las envolturas evolucionan en ese sistema, sino también el aspecto psíquico de las envolturas, porque también hay una evolución psicológica y una involución psicológica. Para comprender esta rueda del samsara, pues nosotros debemos saber que todas las especies se mueven en un proceso cíclico ascendente, que implica pasar por los diferentes reinos, empezando por el reino mineral, pasando al reino vegetal, continuando por el reino animal y culminando por el reino humano. De esta manera nosotros podemos aprender a ver que los reinos de la naturaleza son los peldaños de la escalera evolutiva natural. Una escalera progresiva, porque todo en la naturaleza se da en niveles, progresivamente. Observen ustedes la evolución de su cuerpo, no se ha dado de golpe, no nace el niño siendo adulto, sino que tiene que pasar por todo un proceso progresivo. De la misma manera, para que la esencia cuente con este cuerpo que tiene ahora, que es mucho más desarrollado que el cuerpo de otros reinos, ha tenido que pasar por un proceso existencial progresivo, desarrollando las cualidades de cada uno de estos reinos. Exploremos un poco entonces este paso para que nosotros podamos hacernos una idea de cómo funciona, comenzando por el reino mineral. El reino mineral, obviamente, cuando lo miramos parece simplemente un compuesto químico inerte. ¿Cómo vamos a decir que ese reino puede tener vida? Y esto ocurre porque nosotros percibimos la vida desde el reflejo de lo que para nosotros es la vida. ¿Cómo puede un mineral tener vida si no ríe, si no se camina, si no come, si no crece, si no llora, si no se reproduce, si ni siquiera tiene manos ni pies? Lo cierto es que el mineral como cuerpo está constituido de lo mismo que están constituidos todos los cuerpos, incluso el de nosotros mismos. ¿Qué es eso? Sustancias químicas. Cuando nosotros comemos, ¿qué busca el cuerpo en los alimentos que consumimos? Minerales, vitaminas, partículas, sustancias que van a conformar lo que hoy somos: calcio, zinc, hierro, etc. Decimos que estos minerales de pronto no tienen vida porque poseen unos cuerpos simples sin órganos, sentidos ni extremidades. Pero al igual que todos los cuerpos, están sujetos al surgir y al desaparecer, al contacto, a la existencia, al intercambio. Y eso es lo que llamamos vida, la experiencia en un nivel muy precario de desarrollo. El mineral es todavía parte de la naturaleza, y compréndase bien que lo que se hace en este proceso evolutivo es un destete de la naturaleza, es lograr la individualidad. Entonces vamos a ver que progresivamente, a medida que se da el proceso de evolución, los cuerpos van permitiendo la expresión de una individualidad mayor. El mineral no tiene cuerpos internos desarrollados. Esto lo vamos a comprender mejor cuando estudiemos la conferencia de los 7 cuerpos, que nos dice que adentro nosotros tenemos, además del desarrollo físico, unos cuerpos como lo son el cuerpo mental, astral y causal, que eso ya lo vamos a ver. Y los minerales en su existencia cumplen una función para los demás reinos, porque hemos de saber que hay otra ley en la naturaleza que dice: los reinos inferiores sirven a los reinos superiores, siempre. Entonces vamos a ver que todos los demás reinos subsistimos y aprovechamos
al reino que está por abajo del nuestro. Entonces, a los minerales, todos los reinos nos beneficiamos de los minerales, de las sustancias químicas, de los alimentos, de las medicinas, de la joyería, de la construcción. Todo eso lo utilizamos para nuestra vida. Ellos nos sirven. Cuando esta esencia ha completado su ciclo de desarrollo evolutivo en un estado mineral, ha de pasar a un estado vegetal. ¿Y qué es el estado vegetal sino el estado mineral un poco más desarrollado? ¿Cómo sabemos que un vegetal tiene vida? Pues porque tiene un cuerpo con una mayor complejidad, una mayor expresión de vida. Porque crecen, se alimentan, se desarrollan y reproducen, cosa que no hacen los minerales. Como estos seres del reino vegetal están en un proceso de mayor desarrollo, pues vamos a ver que tienen ya un cuerpo vital, una esencia vital que les permite crecer, reproducirse, desarrollarse. Y estos seres ya van desarrollando también el cerebro motor instintivo sexual. Todavía no tienen una inteligencia propia, pero tienen un instinto que nos sugiere una mayor individualidad que el reino mineral. Observemos, por ejemplo, la planta, que en busca de agua tira sus raíces instintivamente. Ya vemos una noción de inteligencia individual, aunque no es controlada por una capacidad intelectual, sino instintiva. Sale el sol por un costado de la casa y la plantita, en busca del sol, se inclina. Entonces encontramos que hay mayor individualidad y un rasgo de inteligencia. Pero esa individualidad aún es muy limitada. La planta no tiene que cazar o obtener su alimento. Todavía sustentada por la madre naturaleza. Es una extensión de la madre naturaleza con un poquito más de individualidad. Vemos que ya hay rivalidad en las plantas, compiten por la luz, etc. Habiendo cursado todas las existencias necesarias en este reino, la esencia ha de transmigrar al reino superior, que es el reino animal. Aquí encontramos el destete de la naturaleza, un animal que posee órganos, sentidos, es decir, una capacidad para que la esencia perciba la realidad independientemente y se guíe por sí misma. Extremidades complejas, manos, garras, patas, y un cuerpo que es totalmente independiente de la naturaleza y por lo tanto la necesidad de subsistir. Esto pues lleva a que la esencia tenga que vivir una experiencia más intensa y realizar acciones como cazar, reproducirse, competir con otros animales y por lo tanto experimentar sensaciones de temor, adrenalina, vida, etc. Pero esas experiencias aún no llevan a la identificación con un yo, porque el animal todavía no tiene desarrollado el centro intelectual. Aunque tenga experiencias de temor, aunque tenga experiencias de reproducción del macho dominante o lo que sea, todavía no asocian esas experiencias con un yo. No hay un recuerdo con una solidez capaz para decir yo quiero esto o yo soy esta experiencia del pasado. Pero que son instintivas. Es una inteligencia instintiva todavía. Es por eso que si nosotros miramos un gato en España y vemos un gato en Estados Unidos, ¿qué vamos a descubrir? Que se comportan de una manera muy similar, tienen las mismas mañas. Y si cambian en alguna cosa, pues ya es por el factor externo en donde se han criado. Pero la persona que tiene un perro acá de determinada raza y otro que tiene un perro en la India va a descubrir que no tienen individualidad, sino que tienen las mismas características. Si uno mira un pájaro, un gorrión acá y otro en Colombia, va a descubrir que son iguales. Cumplen los mismos ciclos de vida, etc. Porque no tienen esa individualidad, pero tienen mucha más individualidad que la que tiene el vegetal y el mineral.
el animal ya posee un principio de cuerpo emocional, es decir, que sus cuerpos internos están mucho más desarrollados que en los reinos inferiores. Y el animal tiene bajo su cargo al reino vegetal y al reino mineral, de los cuales se alimenta y a los cuales le sirven al animal y también al hombre que está arriba. Habiendo vivido el ciclo necesario de existencias para pasar por las experiencias necesarias en este reino, entonces la esencia transmigra al siguiente reino, que es el reino humano. Aquí nos encontramos. El reino humano pues es un reino que posee el cuerpo físico con mayores capacidades. Tenemos desarrolladas las manos, que son un don espectacular. Nosotros las usamos constantemente, pero no sabemos lo que son las manos. La capacidad de cocinar, crear artefactos y hacer todo lo que hacemos con la intervención de las manos. Tenemos un grado de desarrollo mucho mayor, caminamos erguidos, tenemos emociones complejas que nos permiten reír, llorar. Y desarrollamos plenamente el centro intelectual, que es lo que nos diferencia de otros animales. ¿Por qué digo esto? Porque el reino humano es una ampliación del reino animal. Somos mamíferos. Aunque estemos en la escala de la escalera evolutiva, en la parte superior, no debemos olvidarnos eso. Somos mamíferos y tenemos los instintos del animal. El instinto de reproducción, el instinto de supervivencia, que nos hace ser animales y un poquito peor. Recordemos qué pasa cuando hay una alerta de pandemia. ¿Qué pasa en los supermercados? Se sale el tigre a agarrar todos los papeles higiénicos. Es porque somos un poco animales. Animales muchas veces al comer, al tener sexo y al dejar aflorar nuestros instintos. Bueno, el reino humano entonces se caracteriza por tener el centro intelectual plenamente desarrollado, lo que nos permite recordar, comparar, analizar. ¿Qué más? Calcular, planear, idear, imaginar, un montón de cosas. Y por eso es que el ser humano desarrolla las ciencias, porque tiene la capacidad de comprender. Podemos comprender la relación entre la causa y el efecto. Y entonces podemos desarrollar las ciencias como la medicina, la arquitectura, y enseñorearnos sobre todo lo que hay en la creación. Es ahí cuando se dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es el pastor de la creación, la sal de la tierra. Y tener la noción de un yo, porque al recordar podemos asociar las experiencias a un yo. Idear, hacernos una imagen de nosotros mismos, nos identificamos, y eso es lo que forma el ego. Entonces, de esta capacidad de comprender surgen las ciencias, la religión y la filosofía, porque no solo podemos comprender lo exterior, sino también lo interior, lo psíquico, aunque muchas veces no llegamos a esa altura, porque eso requiere de un trabajo. Desarrollamos la ciencia, la religión, la filosofía y también la sensibilidad, porque tenemos emociones desarrolladas y creatividad, sensibles a la belleza, a los colores, a la armonía, al arte y a la música, a los sonidos. Vemos acá entonces un grado superior de desarrollo que también nos lleva a desarrollar otro tipo de defectos, no solo cualidades, sino también defectos, porque estas emociones nos hacen ser susceptibles a la ira, a la envidia, a lo que dicen los demás de nuestra imagen y a todo lo que estudiamos en las demás conferencias. Además de tener estas emociones desarrolladas, entonces hemos culminado o completado el desarrollo de los cuerpos internos, que son un cuerpo vital completamente desarrollado, gracias al cual nuestro cuerpo crece, se alimenta, se puede propagar. Todo eso ocurre porque tenemos un cuerpo vital. Tenemos un cuerpo astral, mediante el cual nosotros podemos hasta llegar a tener experiencias psíquicas,
percibir cosas a través del astral, estando acá, tener visiones. Eso ocurre porque tenemos un cuerpo astral y un cuerpo mental, en el cual también podemos movernos en las dimensiones de la naturaleza a través de un desdoblamiento astral. Un cuerpo de la voluntad, que no están plenamente desarrollados, porque para terminar o completar ese desarrollo hay que hacer un trabajo. En resumen, ¿qué tenemos hasta acá? La naturaleza se ha esforzado mucho para que nosotros tengamos lo que tenemos ahora, pero tenemos tan solo un principio. De acuerdo a cómo nosotros usemos esto, vendrá lo siguiente. Se dice que cuando se ha completado el proceso evolutivo, cada ser o cada esencia ha de transmigrar y va saliendo, va logrando su independencia de la naturaleza, pasando por diferentes experiencias en reino humano, como son experiencias en culturas aborígenes, cerca a la naturaleza, con religiones aferradas a la naturaleza. Y cada vez se va desarrollando o se va formando un ego y una capacidad de enseñorearse sobre lo externo, hasta que viene el hombre citadino que vemos hoy en día, el cual somos nosotros, que ha construido todo este universo físico, que es el resultado de un universo psíquico, que es lo que llamamos cultura. Lo que ustedes ven a su alrededor es cultura, una forma mental cristalizada en el físico. La manera como nosotros vivimos, los valores que tenemos, a eso le llamamos cultura. Son valores humanos. Así como los animales tienen su instinto y se rigen en unos valores, el hombre crea sus valores. Y esta cultura tiene un grado mayor de individualidad a la individualidad de un animal. Pero ojo, porque todavía no somos individuos. El ser humano es una colectividad. Y todos, aunque parecemos diferentes, tenemos un patrón similar en nuestra psicología. Porque desarrollamos los mismos egos: ira, envidia, lujuria, ambición. Todos estos defectos los desarrollamos como la pereza. Y los experimentamos cada uno detrás de una personalidad que es diferente. Es diferente la personalidad del americano a la del europeo, cada una bajo el esquema de su cultura, pero ambos experimentan pereza, lujuria, envidia, codicia, y ese ego es el paradigma de nuestra cultura. Por eso encontramos que en América hay misiles, de la misma manera que en China, siendo una cultura totalmente diferente, también hay misiles, y uno se lo quiere tirar al otro y el otro se lo quiere tirar al otro. En un lado del mundo hay una lujuria, donde se ve a la mujer y al hombre a través de unos patrones de lujuria. Tal vez en un país miran a las mujeres por el color del cabello, por las curvas, etc. En otro país, como en los países asiáticos, miran a las mujeres morbosamente por el color de la piel. Dicen que las mujeres blancas son las más bellas. Pero en el fondo son patrones de lujuria. Es lo mismo. Son patrones de comportamiento humano. Somos el mismo ser humano que todavía no tiene individualidad. Para que esa individualidad se culmine hay que hacer un proceso de despertar de la conciencia. Pero eso viene ahora. Habiendo vivido en este reino, habiendo llegado a este reino, entonces empezamos a pasar por un proceso de desarrollo del ego, de identificación con el entorno, con las circunstancias, con el subsistir, con lo difícil que es la vida, con el perder a nuestros familiares, con el ganarnos el sustento. Y esto nos lleva también al desarrollo del ego y a la afición de placeres sensuales que duermen nuestra conciencia. Es decir, que estando metidos en una envoltura carnal de ser humano y en una mente cultural de ser humano, esa conciencia espiritual cree fervientemente que es un ser humano.
A eso le llamamos sueño de la conciencia. Creo que yo soy este nombre, esta nacionalidad, estos cultos religiosos que realizo, esta música que me gusta, estos placeres sensuales que me agradan, al tomar alcohol, al dormir hasta tarde, al tener placer sexual. Y estoy convencido de que esa es la totalidad de mi realidad. Esto viene a ser parte del reino humano. Y lo que va a derivar en el seguimiento de ese proceso. Porque una vez se ha completado la evolución, decíamos que había una hermana gemela a ese proceso. ¿Cuál era? La involución. Es decir, que nosotros seguimos implicados en esta rueda, llegamos al reino humano, pero la rueda no se detiene, así como no se detiene la edad. La rueda sigue moviéndose y por eso se llama rueda, y por eso se llama samsara, porque es un divagar. Entonces, estando en el ciclo del reino humano, se dice que tenemos asignadas aproximadamente 108 existencias con cuerpo físico humano, lo cual es una cifra hipotética, digámoslo así. No importa si son 108 o 109, lo importante es que hay un principio y un fin. Así como decimos que más o menos al año 35 de una persona empieza un proceso en que ya es adulto y empieza a decaer gradualmente. Así como decimos que en determinada época del año para el invierno y comienza la primavera. Asimismo, llega un proceso en el que, agotadas ciertas existencias, vividas ciertas experiencias, la esencia empieza a entrar en un proceso involutivo, que es natural por ser un ser humano, por identificarse con esto que es el cuerpo humano, los sentimientos humanos, los deseos humanos. Y esto va a dar origen al hombre que conocemos, agresivo, iracundo, celoso, envidioso, fanático muchas veces, que por fuera sabe decir por favor, gracias, buenas tardes, pero que en el interior todos tenemos esa carga, porque esa carga no es de una familia ni de un país, sino del reino humano al que pertenecemos. Y esto entonces se llama el proceso involutivo, que está marcado por las siguientes características: la identificación con el ego y con la sensualidad, lo que nos lleva al apego a los placeres sensuales, y también el desarrollo de defectos, vicios y degeneramiento. Cuando nosotros experimentamos placeres sensuales y nos aferramos a ello, se convierten en vicios. No es que el placer sea malo por sí, sino que es el eslabón de una cadena, de un movimiento. Cuando experimentas el placer, queda grabado en tu mente y tu mente te recuerda que existe ese placer y te incita a que lo vuelvas a tener. Y no solamente en esa intensidad, sino te dice que lo puedes tener una intensidad mayor. Y ese proceso de movimiento va a llevar al degeneramiento, que la persona ya no encuentra felicidad, goce, plenitud como la encontraba antes, sino que ahora tengo que beber, experimentar goces sexuales, experimentar goces al comer, repetir ciertas actitudes viciosas para sentir un goce que antes no necesitaba. Podemos ver la diferencia entonces en un niño que experimenta goce en la vida al natural, al estar en un parque, al estar tranquilo, es sensible a los animales, a la vida, a un mayor que ha estado expuesto a las redes sociales, a las drogas, al alcohol, a la pornografía, y que ya no es sensible a nada de lo que es sensible los niños, sino que solo busca dinero, placer, sensualidad, etc. A eso le llamamos el proceso de degeneramiento. Y este proceso nos va a llevar a la acumulación de deudas kármicas, es decir, a relacionarnos mal con la vida, porque si soy una persona viciosa, me vuelvo compulsiva. Y si me vuelvo compulsivo, empiezo a hacer daño a los demás para satisfacer mis vicios. Me empiezo a volver una persona que actúa en contra de las leyes de la naturaleza, que pierde los valores morales, que realiza el mal y por lo tanto gana deudas kármicas.
este proceso de degeneramiento nos va a llevar a la experiencia del sufrimiento, que es importantísimo, al ingreso en los mundos infiernos. El ingreso a los mundos infiernos es el ingreso al dolor psicológico de la existencia, estando acá en un cuerpo donde tenemos comida, abrigo, refugio y todo lo necesario para estar felices, bien, como lo está un niño, estamos mal. Teniendo todo lo necesario, vivimos en angustia, depresión, envidias, iras, resentimientos, etc. Deseos insatisfechos, vacío. Y eso es el ingreso al infierno, la esencia que pertenece a reinos espirituales se encuentra contenida entonces en una experiencia inferior. De por sí la vida física es inferior a la vida espiritual, porque acá en el mundo físico tenemos que estar sujetos al hambre, al frío, al calor, a la muerte de nuestros seres queridos, al envejecimiento. Pero aparte, ¿cómo? A la enfermedad. Pero aparte de esas cosas, la vida puede ser plena. Mas no es plena si estamos en el infierno, angustiados, deprimidos, envidiados, ansiosos, vacíos, con miedo. Ese es el comienzo del infierno. Pero ese infierno es necesario. Nos marca que hay un proceso evolutivo en desarrollo y nos lleva a la experiencia de las inquietudes. Porque el sufrimiento despierta. Cuando la conciencia es en gozo, en un confort, se duela. Pero cuando sufrimos, despertamos. ¿Qué está pasando? Y eso hace que surjan las inquietudes, que nos preguntamos ¿cuál es el sentido de la existencia? ¿Por qué estoy sufriendo así? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Para qué nací? ¿Para ver morir a mis familiares? ¿Para trabajar y conseguir todos estos placeres de los cuales soy esclavo? ¿Para tener todos estos vicios? Y eso entonces es lo que nos va a llevar, y los lleva a cada uno de ustedes a buscar un conocimiento, a decir, ¿cómo voy a resolver eso? ¿Quién me puede decir qué es lo que estoy sintiendo acá en mi interior? No lo siento en mi estómago, no lo siento en mi cabeza, sino en un lugar que no sé descifrar. ¿Por qué? Porque esto que estoy sintiendo es una inquietud espiritual, esencial, no sé de dónde proviene. Es la esencia que grita por un despertar. Entonces recibimos un conocimiento que ya no importa si es el conocimiento de Buda, si de Jesús, del que sea, filosófico, espiritual, religioso, esotérico, que nos dice, amigo, tú eres una esencia espiritual, perteneces al uno, pero tienes la conciencia dormida, tienes que darte cuenta de que estás sometido por una envoltura carnal, por una mente que no para, porque es mecánica, por unas emociones, por unos deseos, que son parte de tu naturaleza terrenal, pero no son tu última realidad, no son la realidad de tu ser. Tú no perteneces a este mundo, perteneces a un mundo espiritual, y allí debes volver, pero esa vuelta tiene que ser a través de la sabiduría. Entonces es ahí donde se viene a establecer que la vida es una escuela. Yo no estoy seguro si vinimos al mundo a aprender, pero sé que la única manera de salir de aquí es aprendiendo. Entonces, las inquietudes van a abrirnos una puerta que es, o nos van a mostrar que existen dos caminos mejor. El primero, la revolución, es decir, darnos cuenta que estamos en un proceso involutivo, influenciados y controlados por la naturaleza, por el medio, que nos incita a involucionar y que nos dice que lo correcto es involucionar, aunque sea a obvia vista lo absurdo. Hacemos parte de una sociedad que nos impulsa a la involución,
a desarrollar hábitos involutivos, a perder cada vez más el control de nosotros mismos, a tener más vicios y por lo tanto meternos cada vez más en los mundos infiernos. Pero existe la revolución, que consiste en comenzar un proceso de regeneración, de revertir y autoconocimiento en contra de la corriente para frenar conscientemente el proceso de la involución. Es decir, este proceso no se frena como la mecánica natural. Esto es como la edad. Si uno la deja correr, la edad sigue. De hecho, la edad no la podemos detener. Pero la involución psicológica sí que la podemos detener. Y por lo tanto, nuestra permanencia en la rueda del samsara. Este es el objetivo compartido de todas las religiones: la revolución de la conciencia y la liberación, a lo que también se le ha llamado la autorrealización. Este trabajo pues entonces comienza transformándonos psicológicamente. Nosotros les explicamos todo lo que tienen que hacer para observarse cotidianamente en relación al trabajo, a su pareja, en soledad, con los amigos, para lograr una transformación psicológica. La liberación de la conciencia que está atrapada en vicios, defectos, temores, angustias, ansiedades, etc. A través de la meditación, a través de la comprensión, practicando la autoobservación. A esto llamamos muerte psicológica. Es decir, eliminar todo lo que tiene a nuestra conciencia embotellada, enfrascada, dormida. Seguido por un trabajo de purificación sexual, que consiste en darnos cuenta que el sexo contiene todos los principios de la creación. Ahí se encuentra la puerta de nuestra regeneración y podemos usarlo instintivamente o como seres humanos verdaderos. Alcanzar el amor y utilizar el sexo para nuestra regeneración y para hacer una obra superior. Y superando el ego para aprender a servir a los demás, reconociendo que somos uno con el todo espiritualmente, aunque tengamos cuerpos separados, aunque vivamos en países separados, aunque tengamos familias que nos separan, conceptos que nos separan, colores de raza que nos separan. Esencialmente somos seres humanos y más esencialmente somos conciencias que venimos a aprender. Y por eso tenemos que aprender a servir a los demás y de esa manera pagamos nuestras deudas kármicas. Y vamos desarrollando la sabiduría, expandiendo la conciencia y acercándonos al camino de la liberación. Entonces, esta revolución implica que ya no nos movemos en la rueda del samsara inconscientemente, sino que yo proyecto mi próxima existencia, si es que debo seguir renaciendo. Porque ahora yo sé qué debo hacer para nacer en una familia más espiritual, con mayores posibilidades para que este conocimiento me llegue en el momento oportuno y pueda continuar retomando el trabajo hasta alcanzar mi total liberación. A esto le llamamos la revolución. Existe otro camino indeseable, no recomendable obviamente, que es la involución. ¿En qué consiste? En dejarse llevar, en dejar que las fuerzas de nuestra animalidad prosperen, dominen, en volvernos esclavos de nuestros propios defectos. Por eso decía un filósofo, el que tiene muchos vicios tiene muchos amos, muchos señores que lo llevan de aquí para allá. La involución es el camino más fácil porque somos sensibles a los placeres sensuales. Somos sensibles a dejarnos absorber por la sensualidad y por las apariencias de este mundo, por las grandezas de los lujos, de las apariencias económicas, de las apariencias de la belleza física, del glamour, de los placeres que nos hacen sentir media hora de dicha para tapar la hora de sufrimiento que venía detrás. Es un pendular entre el placer y el dolor que nos va llevando a entrar cada vez más en los mundos infiernos, desarrollando estados infrahumanos que nos conectan y nos sumergen en los mundos infiernos.
Porque observen una característica de los vicios de las personas que no tienen un control moral, y es de que van por la vía descendente. Una persona que desarrolla un vicio es como la persona que echa una semilla en su patio. Sale el árbol y el árbol va es para arriba, el árbol nunca va para abajo. El árbol crece y cuando es pequeño lo podemos arrancar, pero si dejamos que forme un tronco gigante, unas ramas, un follaje, ya no lo podemos sacar sin ayuda. Necesitamos que alguien nos preste una sierra. Y si dejamos el árbol va a seguir hasta que levante el piso de nuestra casa. Así son los vicios. Los vicios nunca van para atrás, siempre van para adelante. Y el hombre, por lo tanto, siempre va para abajo. Y entre más se envicie, más se compromete con el mal. Y lo que el hombre es capaz de hacer por sus vicios, la maldad que es capaz de hacer, es algo que tal vez ustedes todavía no se pueden imaginar. Y es lo que nos va mostrando cómo el hombre se vincula con el mal, con las deudas kármicas y con los mundos infiernos. Estos mundos que describió Dante Alighieri en la Divina Comedia, de los cuales muchas personas dudan de su existencia, pero todas las religiones nos advierten, es el destino más indeseable al que se pueda llegar. Un destino del que tenemos malas ideas, pero que existe. En este momento de mi vida yo dudaría más de que existen los cielos, de que existen los infiernos. Hay una frase que dice: el infierno está vacío, los demonios están aquí. No necesitas morirte para saber que existen los infiernos. Necesitas ir a un campo de batalla, de guerra. Necesitas ver cómo el hombre es capaz de violar a otra persona, a miembros de su propia familia, de masacrar, de mutilar a personas indefensas por un ideal, de robar los órganos de su vecino por dinero, de prostituir a otras personas y hacerles vivir una vida obligada en la prostitución. Todas las cosas que el ser humano es capaz de hacer todavía no pueden entrarnos a la cabeza si nosotros no lo vemos, porque nosotros estamos viendo la pantalla de nuestra televisión, la calle por la que vamos a nuestro trabajo, pero no sabemos lo que nuestros gobernantes y los líderes de este mundo hacen a ventana cerrada. No sabemos cómo ellos juegan con sus guerras en lugares que en este momento están en guerra, mientras la gente acá come, va, baila o se guarda. Esos lugares son un infierno, un campo de concentración donde a la gente la torturan, la maltratan hasta la muerte, la ponen a trabajar como esclavo. Eso es un infierno. Y esa es la manifestación física de estos mundos que debemos saber comprender. Porque el infierno son esferas existenciales de suplicio y expiación, sí, donde caen las almas que han cometido mucha maldad, por afinidad, no por un castigo. Nadie obliga a un soldado a agarrar una metralleta y meterse a la guerra. Nadie obliga a un hombre a meterse en un barrio o una callejuela a comprar drogas. Nadie obliga a una persona a meterse a un prostíbulo. Él se mete porque es afín, porque en su interior tiene el yo que pertenece a ese lugar. De la misma forma, estas almas caen porque pertenecen a ese lugar. Allí pertenece un Hitler y muchos de sus secuaces pertenecen a ese lugar. Son afines a ese mundo, a la violencia de ese mundo. Y la función de este mundo no es un mundo de castigo, sino es un mundo que complementa la rueda. Y lo vamos a entender cuando veamos la involución exterior en otras manifestaciones. Observemos, por ejemplo, lo que es un campo de compost. ¿Han visto alguna vez donde se echan los desperdicios? Se hace una pila de desperdicios. ¿Para qué? ¿Para qué se hace una pila de desperdicios? Para que hacer abono.
Pero para que eso sea abono, para que se degrade, tiene que pasar por un proceso de degradación. Y ese proceso de degradación es maloliente. Intervienen los seres más grotescos de la naturaleza, como esos gusanillos de las moscas que se revuelcan entre la materia pútrida, como los buitres que comen carroña y todos los animales que ayudan a esos procesos de involución, como las bacterias que producen esos olores malolientes. Y el objetivo de esa putrefacción, ¿cuál es? Liberar los elementos que han estado integrados en un cuerpo que ya no se va a usar, que ya no le sirve a la naturaleza, que ya no le sirve a sus propósitos. Entonces, los infiernos son el mecanismo de limpieza de la naturaleza. Porque comprendamos una cosa, la esencia no le pertenece a los demonios, a los defectos, a los egos. La esencia es espiritual. Y cuando está en una envoltura y la envoltura se mete en un sueño de la conciencia, se mete en el mal, se mete en el karma, se mete en los vicios, la esencia ya no se puede liberar. ¿Cómo se va a liberar la esencia de una persona que está sumida en la droga, en la calle y ya no puede salir de ahí? Entonces la naturaleza le ayuda con ese proceso de descomposición. Pero lastimosamente en ese proceso de descomposición se pierde lo que la naturaleza le dio, se pierde el alma, que es lo que facultaba esa esencia para lograr la liberación, la experiencia de la autoconciencia. Y la esencia, envuelta en este proceso, pues tiene que sufrir el proceso, porque está envuelta en una alma pútrida que se tiene que descomponer. Eso es como si para liberar un cuerpo lo tienes que meter en el fuego, lo que hay en el interior de ese cuerpo va a sufrir el fuego. Y por eso se dice entonces que estos son mundos de suplicio. Las personas que habiendo tenido experiencias cercanas a la muerte, tienen una experiencia del infierno, vuelven a la vida diciendo, yo me convierto, yo no puedo ir a ese lugar, porque el infierno es la peor experiencia que se pueda tener. Por eso decía el Maestro Jesús, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo, pues nada más puede matar. Temed a aquel que puede matar tanto el cuerpo como el alma en el infierno. A ese tienes que temer. Allí se desintegran las envolturas que recubrieron la esencia. Y una vez esta esencia ha sido liberada, pues ha de comenzar un nuevo ciclo, gradualmente, cumpliendo una función en la naturaleza en los diferentes reinos. Porque además de que está pasando por un proceso de evolución, cumple una función para todo. Porque todos los seres cumplen una función en la economía natural. Pero entonces a esto se le llama la rueda del samsara. Y tendrán que pasar miles y miles y miles de años para volver a encarnarse en un cuerpo físico y tener nuevamente la oportunidad de hacer esta obra espiritual, que es la esencia de la vida, el llegar a descubrir por qué estamos aquí, de dónde venimos, para dónde vamos y quiénes somos en realidad. Somos dioses, como decía Jesús, porque tenemos una esencia que es nuestro gen divino, pero nos identificamos con el gen humano, con la familia humana, con el país humano, con los vicios humanos. Entonces, habiendo comprendido qué es la evolución, la involución, cómo somos esencias, cómo debemos pasar por un ciclo y un proceso evolutivo e involutivo, cómo debemos refrenarnos ante el mal para evitar caer en los infiernos, en los que ya tenemos un pie. No de tanto en esto, no sé, cada quien tiene que saberlo, pero tenemos un pie en los infiernos cuando estamos metidos en el ego. Porque el ego pertenece al infierno, al mundo inferior. Es resultado de la identificación con esta esfera, que es la tierra. Es el lodo de la tierra. Podemos revolucionarnos y hacer un trabajo espiritual para ir ascendiendo escaladamente hacia niveles superiores de conciencia, hacia los cielos. Cuando alcancen un estado de paz, de beatitud, de tranquilidad, de serenidad, por medio ya sea de la oración, de la meditación, de la contemplación,
de la comunión con la naturaleza, llevan su conciencia a un estado superior, a un cielo. Y aún condicionada por un cuerpo físico de la tierra, la conciencia experimenta goce espiritual, aceptación, felicidad, bienestar, etc. Entonces podemos llevar nuestra conciencia al cielo o al infierno, estando aún en el mundo físico. ¿Qué preguntas quedan? ¿Qué dudas?